María Margarita Veras Gómez, estilista y comerciante a la vez. Tengo un centro de belleza. Aquí este es el freezer, aquí esta es la coqueta, a donde peino. Tengo 2 sillones reclinables, 3 secadores. Tengo una fantasía. Aquí está una vitrina donde tengo toda mi línea. Ropa, accesorios, tenis. Furnitura para el hogar, como repisa, mesa en caoba, trío de mesa, candelabro, de todo un poco. Yo soy de Montecristi, tengo 15 años viviendo aquí. Yo y mis 3 hijos. Bueno, yo fui al banco y vi unos volanticos, unos letreros, y ahí yo me enteré. Me lo traje para mi casa y le di pulso al asunto. Bueno, me ha ido bien y le he sacado buen provecho en mercancía, zapatos, en ropa para mi negocio, para la fantasía. ¿Te la vas a lavar? Que los préstamos que nos secan ahí es un 1%, mientras que los otros bancos es hasta un 20 y un 7 y un 8. Yo les exhorto a toda la comunidad que miren hacia adelante, pero que miren a Banca Solidaria, que esa es la mejor. Decía Belarminio Ramírez Morillo que si esas imputaciones muy duras en contra del desempeño personal del presidente Fernández, si cree que eso va a afectar o afecta su imagen. No, le afectó. Cuando vemos las encuestas es algo preocupante, porque Leonel terminó con un 72% de aprobación. O sea, muy pocos liderazgos habían visto deteriorar su imagen en tan poco tiempo, en una caída tan estrepitosa como esta. Habrá que analizar las razones y los motivos. Pienso que en ciertas medidas nosotros esperábamos ataques frontales como consecuencia de una patología psicosocial. Existe un cerebro social. Cuando se gobierna por mucho tiempo en sociedades como la dominicana, toda esa parte de la sociedad que no llegó y que ve en ese líder el culpable que impidió que ellos llegaran al poder, de una u otra forma se desahoga y se expresa cuando esos liderazgos salen del mando. Entonces, cuando se produce la salida del poder, hay que actuar con mucha sabiduría. En el caso de Leonel cometieron errores graves en la transición y meses después. Él no se asesoró de las personas adecuadas. Cuando pasó las elecciones del 20 de mayo y una semana después comenzaron a poner esas vallas promoviendo el retorno de Leonel, ese es el daño más grande que se le ha hecho a Leonel Fernández en su carrera política. Comenzaron a presentarlo como un enfermo patológico de poder, como un ambicioso desmedido, y Leonel no es eso. Eso fue lo que activó esa furia de esos jóvenes que tienen padres y ellos hicieron lo que los padres desearían hacer, pero por edad no podían. Y eso minó el ambiente y afectó considerablemente la imagen de Leonel Fernández. Pero además hubo mucha terquedad a posteriori de la transición. Leonel Fernández, el profesor nuestro y amigo, en vez de buscar la asesoría de psicólogos sociales y de politólogos, se puso en la mano de un grupo de periodistas. Y los periodistas lo único que ven es el contexto noticioso, ellos no pueden ver más allá. Entonces ellos se fueron por la estrategia de poner a Leonel a competir con Danilo en el día a día, en el plano noticioso. Eso también le hizo mucho daño a Leonel Fernández. Comenzaron montando una especie de circo. Salen 2 o 3 muchachos con pancarta en contra de Leonel. Entonces ellos mandan una impresión como si Leonel tuviera en un paredón. Comienzan a movilizar el país para que dé apoyo a Leonel. Pero qué niñada, qué terquedad política. O sea, es un desahogo natural que había que permitirle a ellos que se expresaran. Y había que llevar el liderazgo a bajo perfil. Eso es lo que procede, el manual de ciencias políticas. Entonces hicieron lo inverso. Por eso la caída grande se da hasta enero. Ya de enero para acá, Leonel cambió la estrategia porque escuchó
y fue a bajo perfil, y ese movimiento que estaba activado a toda velocidad en su contra ya desapareció. O sea, ahora ya cambia el panorama, pero ya el daño está hecho. Como estratega de comunicación y de mercadeo político que eres, y de hablar de la figura como producto, como mercancía, ¿es adecuado en situaciones de emergencia como la que enfrentó el presidente Fernández hace unos meses, dar la cara, o es mejor dejar que la marea baje? Hay que apelar a la sabiduría, porque lo que pasa es que la mayoría de los actores políticos y sobre todo los periodistas son reactivos. El periodista vive y se alimenta de la noticia de cada día, y lo que vive es para producir noticias. Hay momentos en que a los liderazgos hay que sacarlo del escenario, por el bien de los liderazgos. Cuando tú ves Lula, ¿qué hace cuando sale del poder? Se aísla por completo, y ahora Lula es más grande. Cuando tú ves a Dilma, ¿qué hace? Se va de Chile, y ahora va a ganar las elecciones con más votos como llegó la primera vez. Cuando Balaguer sale en el 78, ¿qué hace? Se va del país, y después comienza a ser clamado. O sea, cuando tú tienes un gobernante por 2 periodos consecutivos, y más haciendo un uso de la comunicación como lo hizo Leonel Fernández, llega un momento en que la gente se cansa de verlo y de escucharlo. Entonces tú tienes que sacarlo del escenario para que las personas vuelvan a tener deseo de verlo. Entonces ahí fue que tuvo el error, el daño fue ahí que se lo hicieron, porque además se mandó la impresión, la percepción, de que él no estaba preparado para dejar el poder. Esas fueron las señales que dio él y su entorno, y él debió estar preparado para dejar el poder e irse a descansar y pasar a otro plano y entrar en la fase de la reproducción política, porque tiene que entender que lo que viene en el PLD de ahora en adelante son sus discípulos, y sería muy dañino para él salir a competir y a comerse sus hijos políticos. Por eso esta semana fue muy sabio cuando dijo que sí, que apoya a todos los que quieren lanzarse y lo estimula, porque ya eso es lo que la democracia espera de él. Pero en el entorno de Leonel hay un grupo de gente que lo que quería era salir a perseguir y hacerle la vida imposible a todos los que querían aspirar. El tema del PRD es un tema que apasiona a cualquier especialista como usted. En cualquier discusión se dice, el PRD es un sentimiento y no importa, podemos pelearnos, y apelan a aquella frase del doctor Joaquín Balaguer cuando dijo, los PRDistas son como los judíos, pelean de día y de noche vuelven al árbol. ¿Crees que resiste la sociología política, la ciencia política, ese sentimiento, y que a pesar de que hay otra generación en los PRDistas, entre los PRDistas, no importa los insultos, no importa el daño, ellos serán unidos y seguirán unidos y será el partido? Ellos seguirán siendo un partido fuerte, porque el hecho de que la encuesta dé un 21, eso no es. El PRD, en el peor de los escenarios, saca un 36, un 37. Entonces, ese partido siempre hay que reservarle el 40% de los votos. No importa quién sea el dirigente, el líder. Además, ellos tienen un liderazgo anacrónico que se está agotando, y va a emerger una cosecha detrás de esto que va a tener más calidad, porque son más del siglo XXI. Pero con el liderazgo que tiene ahora mismo en espectro, ellos no tienen posibilidades de llegar en el poder. Pero el bipartidismo aquí es una realidad. PLD, PRD, eso se va a mantener por varias décadas consecutivas. ¿Qué pasa con un partido que usted conoció muchísimo y estuvo desde jovencito ahí, el PRCC? Sobre todo ahora con una situación hija del azar, que es el estado de salud del canciller Morales Troncoso. ¿Subirá, se quedará en el mismo lugar, o pensaremos en el PRCC como algo que ya pasó? Bueno, algo interesante es que cuando analizamos lo que ha sido el liderazgo de Leonel, su mayor gloria en términos de sociología política es que Leonel unió a balagueristas y PLDistas, porque los votos que ha venido sacando el PLD del 2004 para acá es la sumatoria de los votos del PLD y el PRSC en la primera vuelta del 96
y un poco más. O sea, ya esa es una fusión natural y cultural que se dio. El Partido Reformista va a ser una tercera opción muy importante y decisiva en los certámenes electorales, pero como tercera opción para decidir. Ya ese es su destino, ya eso no hay cómo cambiarlo. ¿No hay posibilidad de renovación? No, ellos van a renovarse, ellos se están renovando, pero no con perspectiva de volver a estar en un segundo o en un primer lugar en las preferencias, porque ellos se han ido renovando. Será una fuerza importante, sí, en los escenarios de alianza futura. Aquí los liderazgos, bueno, en todas partes, hay momentos de alza y momentos de lamentable descenso. Usted conoce muy bien el liderazgo y los aprestos políticos de Eduardo Estrella. Estuvo muy cerca de convertirse en un dirigente político de importancia. Ahora la encuesta hoy Gallup lo da casi por desaparecido. A varios que en ese momento eran figuras importantes, porque en cierta medida se está dando una renovación. Porque, por ejemplo, pero se dan cuenta los políticos que eso ocurre. Todos se dan cuenta, porque, por ejemplo, vemos en el PRD como la figura de Abinader tomó delantera. Y vemos en el Partido de la Liberación Dominicana como Margarita se construye en un liderazgo, ya ella como Margarita. Porque cuando era primera dama decíamos, bueno, eso es por el marido, pero ya no. Ya Margarita concita apoyos importantes en la sociedad de personas que simpatizan con ella y no simpatizan con Leonel, y en los estudios ya lo estamos viendo. Entonces se está dando una renovación del liderazgo nacional, están emergiendo productos nuevos, y esos son dos casos interesantes, que en el futuro se van a dar la mano, cada uno representando a su partido político. Eso es lo que deja entrever la encuesta Gallup publicada recientemente. Es en ese contexto, cuando la vemos a profundidad, eso es lo que nos dice que va a pasar. No hemos mencionado un liderazgo importante en algunos sectores o por algunas razones, que es el del presidente de Alianza País, partido que desapareció porque en las elecciones pasadas no logró los votos suficientes. Vamos a hablar de la Alianza País de Guillermo Moreno cuando regresemos. En República Dominicana ha llegado la hora de la educación. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Esta es la propuesta del gobierno para mejorar la educación preuniversitaria. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la educación dominicana? Súmate al debate y aporta tus ideas en www.pactoeducativo.do. ¿Qué pasa con Alianza País y con el liderazgo de Guillermo Moreno? Bueno, lo primero que él no es un líder, fue un proyecto de coyuntura y logró sacar un porcentaje de votos importante debido a que la candidatura de Hipólito no llenó las expectativas en una parte racional de la población. El escenario del año 2012 estaba para un cambio. Cuando vimos los estudios en el 2011, un año antes de las elecciones, nos dimos cuenta que más del 50% de la población
tenía el deseo de cambiar al PLD del poder, de llevar la oposición al poder. Pero la vulnerabilidad de la candidatura de Hipólito, la pobreza racional de Hipólito Mejía, toda esa metida de pata que dio, abrió un espacio que en cierta medida hizo que se desplazaran adeptos de votos que él iba a tener hacia la candidatura de Moreno. Pero él no es un líder, ni su partido tampoco es una fuerza a considerar. Inclusive yo he dicho y lo reitero hoy frente a la nación, en el proceso electoral venidero sacará menos votos que lo que sacó en el 2012. Y en el proceso electoral venidero tendrá su imagen dañada, porque él ha escogido una forma terca e incorrecta de venderse, que es atacando a los que han tenido éxito. Ningún liderazgo se ha construido y ha llegado a la cima con ese estilo en el mundo. Entonces él escogió el camino equivocado. Aparece en la encuesta entre los liderazgos diferentes, él aparece en la mejor posición. Sí, pero si usted ve la puntuación no se coincide con la votación, o sea, el posicionamiento de hoy. Entonces eso significa que lo que yo digo es palabra de Dios, que se va a ir consumando. Vamos a un tema que es de los suyos, aunque usted tiene muchos temas y que ya hemos tratado, la ley de partidos. ¿Qué pasa con los partidos frente a los procesos electorales, frente a la Junta Central Electoral y al deseo de algunos desde la sociedad civil de regular el ejercicio en los partidos políticos? ¿Eso no será posible, Belarmino? Se va a regular, será posible. Es un tema muy complicado, muy difícil. Venimos desde el año 98 trabajando muy duro en ese contexto. En ningún momento como ahora hay ya consenso sobre los puntos elementales de la propuesta de norma. Pienso que en cualquier momento vamos a llegar ya a una aprobación y vamos a tener una norma de partido que reduzca el uso del dinero en las campañas y que en cierta medida mejore la calidad de las campañas electorales. En una ocasión la actual Junta Central Electoral quiso hacerlo vía reglamento y los medios de comunicación y el empresariado le cayó arriba como el diablo a la cruz. Entonces los actores políticos que eran los beneficiarios de la iniciativa del órgano se cruzaron de brazos, hicieron causa común con los dueños de los medios de comunicación que iban a ser afectados por un control de publicidad y propaganda que proponía el órgano. Esa lucidez suya no es conveniente, que eso no le gusta a muchos medios que se diga. Sí, pero que hay que decirlo, porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande en la construcción democrática. Cuando vemos los estudios, todo, o sea, los medios de comunicación y el periodismo es la última esperanza de la ciudadanía. Por ejemplo, en esta encuesta de la Galo reciente, hay una información que es muy importante y no se debatió. En las encuestas anteriores, lo que aparecían en primer lugar eran los periodistas y en esta aparecen en tercer lugar. O sea, hay un declive de la confianza en los comunicadores. Entonces hay que comenzar a estudiar esto. Creo que el periodo electoral fue determinante para saber cómo se maneja la opinión y las preferencias. Pero como por 10 décadas los periodistas en confianza encabezaban todos los estudios y ahora van a un tercer lugar en baja, en caída. O sea, lo mismo que ha pasado con la confianza en los actores políticos, ahora pasa a los actores de la comunicación. Belarmino, usted se atrevió a decir hace quizás 8 años que el narcotráfico influía en elecciones. Yo lo recuerdo como ahora, incluso habló de elecciones municipales. Claro. Lo primero, ¿no temió que algo ocurriera cuando usted dijo eso y transcurrido el tiempo, ya esa es una verdad inapelable? Irrebatible, porque es que nosotros establecimos un sistema de financiamiento electoral sin ponerle límite al financiamiento privado. En ningún otro país del mundo se había hecho algo igual. Donde tú estableces financiamiento público, tienes que limitar el financiamiento privado y aquí se dejó abierto. Entonces esas son las consecuencias. Las campañas electorales es una batalla persuasiva donde no hay un límite en el gasto. Tú tienes que gastar hasta donde te lleve tu adversario. Y usar el dinero de donde provenga. Hasta donde te lleve tu adversario. Tú piensas hacer una campaña comedida, pero si viene alguien enfrente que te empuja, entonces eso tiene consecuencias, inclusive
que le ha hecho daño a los partidos y a los liderazgos locales. Aquí hay mucha gente que ha quebrado por campañas. Se queda en el momento mejor y siempre tratamos de comprometer a Belarminio que regrese. Ustedes buenas noches y buenos días. En Metrópolis hay una lámpara mágica y cuando uno pide, le dice a Aladino que me traiga Belarminio, Aladino que me traiga Belarminio, no se lo trae, pero tenemos que pedirlo durante mucho tiempo. Y la verdad que es un placer, y él lo sabe, tener a Belarminio Ramírez Morillo aquí. Lo solicitamos públicamente cuando se inició la entrega de la encuesta a Gallup hoy, también en otros momentos muy importantes cuando se necesitaba un análisis de la supuesta primavera árabe, que es una de las burlas más grandes que tuvimos socialmente aquí, cuando decía que estábamos todos en las calles y que íbamos a hacer una revolución, en distintos momentos. Pero hoy tenemos a Belarminio Ramírez para analizar el momento que vivimos político, las consecuencias de la desmovilización, qué va a pasar con los partidos políticos que no son los del sistema, y todo basado en los resultados de la encuesta más reciente Gallup hoy. Bienvenido, Belarminio. Yo sé que a usted le gusta estar aquí, pero nos da mucho trabajo. Muchas gracias, Carmen, una vez más por la honra que me concede de aportar a temas importantes a través de un programa como este. Belarminio, hay varias lecturas para la encuesta más reciente, y si bien es cierto que el presidente Danilo Medina Sánchez está en una posición envidiable, muchos ven las quejas solamente y dicen, bueno, él está en una posición envidiable, pero nota el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que dicen que su economía está mal, que la inseguridad nos espanta a todos y a todas, que no hay empleo, que hay problemas con la energía eléctrica. ¿Se puede sostener un sistema solo pensando que un presidente de la República tiene buenas intenciones? Ese es un planteamiento muy interesante el que tú acabas de formular. Y lo primero que debemos entender es la deuda social acumulada de la democracia. O sea, no es posible que un liderazgo en un año le dé respuestas a deudas acumuladas por 4, 5 o 6 décadas. Entonces la población ha desarrollado mucho lo que es una inteligencia racional y tenemos una ciudadanía que cada día es más consciente. Entonces las personas de hoy son capaces de evaluar la gestión de un liderazgo y de un gobierno en un contexto con cierta objetividad, donde se le juzga en función de la voluntad, de la actuación correcta y del compromiso con hacer los cambios que la sociedad demanda. Pero no se le culpa de esa deuda social acumulada, porque no es posible. Entonces, por eso cuando leemos las encuestas nos encontramos con dos planos distintos. Nos encontramos en un plano con un gobernante con una aprobación que anda cerca del 90% de la población, y en otro contexto nos encontramos con un plano informativo de la misma encuesta que describe el escenario de la economía y de la percepción de la gente sobre los problemas. Pero la percepción sobre los problemas en este gobierno es inferior a estudios, mediciones que se hicieron en años anteriores. Y en cierta medida eso tiene que ver con la mezcla de gerencia y liderazgo que tiene Danilo Medina. O sea, porque la buena marcha de la economía y de una sociedad tiene que ver en gran parte con lo que es la confianza y credibilidad que deposita el liderazgo que gobierne. Entonces, como Danilo es un hombre con mucha experiencia acumulada, con mucha capacidad, y ha demostrado que tiene una intención, un interés sano de que todo se haga de manera correcta. Entonces eso ha hecho que concite la aprobación, algo que nunca se había visto en la historia dominicana,
de alrededor del 80% de las personas que pertenecen a otros partidos que no es el PLD. O sea, nunca antes, en ningún momento de la historia, un presidente de la República había logrado una hazaña similar. Entonces, eso crea un escenario fértil para que la sociedad dominicana avance, porque ese tipo de liderazgo, cuando construyen ese nivel de confianza en la población, de optimismo y de esperanza de que el futuro será bueno, y construye esa relación sinérgica entre todos los actores de la sociedad, porque vemos en la gestión de Danilo cómo el capital social se incrementa, porque cuando este hombre, por ejemplo, va a un pueblo y le dice a los productores de jengibre, hagan una asociación para que comercialicen mejor y así le hacemos un préstamo, construimos una nave. Hace lo mismo con los pequeños productores de piña y con otros productos que antes, aunque son parte de la gastronomía nacional, ningún presidente le había puesto interés. Entonces él está activando un nuevo capital social. Entonces, hay gestiones, por ejemplo, cuando el PRD gobierna, el capital social se deteriora, porque los gobiernos del PRD no estimulan a la sociedad civil ni a que participen ni a que se organicen. En la gestión del PLD ha sido distinta y con Danilo hay un relanzamiento de un plano que se inició con Leonel Fernández. Por eso yo pienso que estamos en un momento que cuando vemos los estudios, a veces llegamos a la conclusión de que no puede ser posible. En una sociedad como la dominicana, donde la política históricamente tiene tanta pasión, lograr que más del 80% de la población que no votó por un producto político en las elecciones comparta su estilo, sus iniciativas y muestre satisfacción con la labor que se hace y que en cierta medida expresen optimismo. Porque no es solo la Galo. Este año salieron 2 encuestas hechas, dirigidas a los empresarios con fortuna de más de $10 millones. Y nunca antes ningún estudio había arrojado, fueron de la firma Deloitte, que los dueños de la riqueza habían estado tan optimistas en torno al futuro de la nación y habían estado tan satisfechos sobre la forma como se está gastando el dinero público desde el ejercicio del mando. Belarminio, eso no tiene que ver con la ausencia de oposición. Habida cuenta que desde hace mucho tiempo aquí no hay una oposición desde los partidos. Hay momentos opositores, pero esa posición del gobierno y específicamente del presidente Danilo Medina no tendrá que ver con eso. Bueno, en cierta medida no, la oposición existe. Lo que sucede es que él está gobernando también con los temas de la oposición. Esa tesis de Dean Morris y de Clinton, de la triangulación, de gobernar desde el centro de la sociedad, Danilo desde el primer día lo está haciendo. Por ejemplo, yo que he sido un actor de la sociedad civil en los últimos 20 años, cuando evalúo la gestión de gobierno en el primer año, me doy cuenta que alrededor del 80% de los temas que era la agenda temática de discusión de la sociedad civil, con Finjus y participación ciudadana a la cabeza, Danilo le ha ido dando respuesta. Entonces, si estudiamos lo que ha sido el discurso de la oposición, las propuestas del PRD y de las mentes lúcidas que hay en ese partido político, y evaluamos el ejercicio y el desempeño del gobierno, vemos que también le ha dado respuesta. Por eso la aprobación, el alto nivel de aprobación que tiene Danilo, no es una magia, es como resultado de un desempeño. Es como resultado de una filosofía de gestión enfocada en la ciudadanía, que desde un principio rompió la barrera partidaria, porque todas las políticas públicas que ha puesto en marcha este gobierno son para ciudadanos y ciudadanas. Uno ve el sorteo de obras, a todos los ingenieros, han conseguido más ingenieros PRDistas obras en el año que lleva Danilo gobernando que en los 4 años de Hipólito. Entonces eso va a tener efectos políticos de cara al futuro. Cuando vamos a los programas sociales, ese programa Solidaridad, que ya es casi 1 millón de familias, a ninguna familia se le pregunta que de qué partido es, tampoco para darle la tarjeta,
para poner el incentivo escolar, para darle el SENASA. Cuando vamos al Banco Agrícola, lo que ha hecho en este año, que esos préstamos de menos de 50,000 pesos a los productores de la pequeña reforma agraria, y ahora no solo han comenzado a recuperar lo que prestaron, sino un 107%, porque al prestar le han comenzado a pagar deudas atrasadas. No se le ha preguntado a nadie que de qué partido es, ni a nadie se le ha pedido recomendación de un comité del PLD, de un intermedio. Entonces, la aprobación tiene que ver con una gestión para ciudadanos. Entonces, la oposición tiene que revisarse ante un gobierno que actúa de ese modo, porque si es intolerante frente al gobierno, entonces la oposición sucumbe. Y los que dicen que es espejismo, pero hay un aspecto que sé que le va a fascinar a usted, y más cuando plantea que usted ha sido parte de la sociedad civil desde hace 20 años, y es como, y ahí podemos sumarnos usted y yo, como personas urbanas, que si nos hacen una pregunta de cuáles serían nuestras demandas de un gobierno, vamos a hablar de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, de un cambio en las relaciones exteriores, pero además de intentar hacer esas cosas, de llenar esas expectativas, lo que se está haciendo en el campo, a nosotros no nos importa. Yo siempre he dicho que cuando tú te comes una tallota, o haces un té de jengibre, o busca un casabe de Monción, a ti no te importa de dónde viene eso. Quizá usted por su origen provinciano, yo también sí nos importa. Entonces, ¿cómo? Y ahí viene la pregunta, ¿es que la ciudadanía está más lúcida ahora y puede entender que eso es un camino al desarrollo? Pienso que desde un principio en la campaña Danilo dijo que iba por una economía social de mercados. Y lo que está implementando es eso, porque cuando vemos que el gobierno llega y dice hay que comprar pupitres para las escuelas, pero vamos a comprárselo a los ebanistas que lo hacen y que constituyan compañías. Cuando vemos sobre los permisos de importación, bueno, pero vamos a crear una bolsa de importadores, la Junta Agroempresarial Dominicana. Cuando vemos con los medicamentos, lo que hace en Promescal, o sea, y vemos un gobierno interesado en estimular la producción nacional, pero al mismo tiempo en ser el principal cliente de los productores, por un lado. Y por otro lado, en estimular los servicios, porque, por ejemplo, cuando evaluamos lo que es INAPA en el primer año, INAPA en el gobierno pasado, de mi amigo, el profesor Leonel Fernández, casi todas las obras se la dio a 7 compañías. En un año, esta gestión de INAPA le dio obras a más de 300 ingenieros. O sea, es que es distinto, es que lo que estamos viendo es un modelo totalmente diferente de inclusión de las personas a las políticas y la acción pública, trascendiendo la barrera de partidos políticos, y por eso esa aprobación. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de, no me gusta decir posicionamiento, pero de la fuerza todavía en la sociedad dominicana que tienen los partidos políticos. Regresamos de inmediato. Desde hace muchos años, y es una discusión que no ha sido ajena a su reflexión, Belarminio, se habla de la crisis de los partidos políticos. Sin embargo, esta encuesta nos refleja, claro, si hablamos del ninguno y por quién, podemos matizar, pero no refleja que los partidos políticos, incluyendo aquel olvidado partido suyo, PRCC, son importantes para la sociedad dominicana. Es que aquí no hay crisis de partidos. Nunca ha habido crisis de partidos desde la muerte de Trujillo para acá. Hay momentos en que han habido desgaste de modelos de partidos, pero cuando uno estudia el comportamiento electoral dominicano, nos damos cuenta que tenemos niveles de participación superior a la media de América Latina
en todos los ciclos de nuestra historia. Y hay participación en ciertas medidas porque hay confianza en los partidos, que son los interlocutores que movilizan y activan y que formulan las propuestas ante los órganos electorales. En los años 90 sí hubo una preocupación por la avanzada edad de los caudillos ilustrados y se pensó que el modelo de partido, debido a que estaba atado a las tres figuras, podía sucumbir. Pero lo que pasó fue distinto. Después de la salida de los caudillos ilustrados, el nivel de participación electoral se ha incrementado y los partidos hoy son más fuertes que en los tiempos de Bosch, Balaguer y Peña Gómez. Lo que pasa es que aquellas eran ideológicos y doctrinarios y hoy son maquinarias electorales. Pero cuando las personas las encuestamos, dicen simpatizar por los partidos, más del 80% de la población en todo momento. Y arriba de eso votan. O sea, entonces no hay crisis de partido. Ahora hay un agotamiento de un modelo que tenemos que renovar, hay que hacer una reingeniería para acercar esos partidos más a los deseos de las personas. Inclusive con la gestión de Danilo Medina y en mi ejercicio docente en las maestrías en ciencia política que se imparten en el país y en los programas de liderazgo y marketing político, yo me he dado cuenta que esta excelente gestión de Danilo ha hecho en ciertas medidas, está haciendo que se incremente la confianza en la política y en los políticos. O sea, muchas personas de la clase media, muchos profesionales que estaban expresando desencanto por la política, ahora están cambiando de actitud con el estilo de gestión de Danilo Medina. Y cuando se hagan las próximas encuestas sobre cultura política dominicana, anota lo que te lo dije hoy, eso saldrá a relucir. Mira, desde también hace mucho tiempo, quizás más de 20 años, más, se habla de partidos emergentes. Yo me niego a hablar de partidos emergentes, porque es como en una de mis áreas, cuando se habla de joven promesa de la poesía, pero ya esas jóvenes promesas de la poesía llegan a los 60 años y no se ganaron el Nobel. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de esos partidos que siempre tratan de ser diferentes, que intentan hacer los famosos frentes como existieron y existen en Venezuela, en Chile, en Argentina, pero hay algo que los cansa en el camino o hay alguien que los llama en el camino y finalmente los frentes no son tan amplios? Es que ellos no han tenido oportunidad, porque el hecho de tener a Bosch, Balaguer y Peña Gómez, eso incidió en la articulación de tres partidos muy fuertes, muy poderosos, que se perpetuaron por varias décadas. Y esos símbolos quedaron sembrados en las mentes del pueblo dominicano. Entonces no hay espacio para fuerzas emergentes y cada día eso se consolida aún más, un bipartidismo y un liderazgo legitimado, vinculante a esos partidos políticos. Entonces, la misma forma de hacer política que están llevando a cabo los líderes del PLD y del PRD, esa política con cierta apertura a captar personas de la sociedad y a darle tratos preferentes sin tomar en cuenta que en el pasado fueron adversarios o no. Entonces eso frena la posibilidad de los emergentes. O sea, porque muchos de los actores que ayer fueron de los emergentes ya hoy están con los partidos grandes cohabitando y se sienten asimilados. Entonces hubo una apertura y eso consagra aún más el bipartidismo por varias décadas. Estábamos viendo imágenes del doctor Balaguer y usted hablaba de los caudillos y cómo ha sido difícil para los partidos emergentes jugar o retar esos liderazgos. Pero es evidente que ahora esos liderazgos personales ya no son los mismos. ¿Tendríamos que volver a lo ideológico para que esos partidos logren adhesiones? No, no hay retorno a lo ideológico ni a lo doctrinario, porque los partidos dejaron de ser ideológicos y doctrinarios, no como una elección del liderazgo. Fue la población que se desinteresó en las ideologías y las doctrinas como consecuencia del desarrollo de los medios de comunicación. Fue la era de la televisión que cambió todo.
fue el derrumbe de la Unión Soviética. Fueron resultados, hechos, y ahora hay una sociedad de la información, de la comunicación, que se acelera aún más con las tecnologías. Entonces, lo que tendremos en el porvenir es un ciudadano y ciudadana que cada día estará apegada menos a doctrinas. O sea, inclusive hasta las propias doctrinas puede en un periodo apoyar a uno. Filosofía religiosa, todo eso está en discusión y cambio. Pero la volatilidad, exacto, tú no tienes seguridad. Ya es naturaleza del comportamiento, aunque en República Dominicana, en los últimos procesos electorales, el porcentaje volátil que hubo en los años 90 se ha reducido. O sea, porque vemos el PLD 3 triunfos con más del 50% de los votos, 2 elecciones congresionales y municipales también con más del 50% de los votos, junto con las alianzas. Entonces, ese voto volátil que cambiaba de un proceso a otro no se ha expresado en los últimos 5 procesos electorales. ¿Le hace daño a la democracia un partido fuerte que repita y repita en el poder? Siempre y cuando, si se gobierna con prepotencia y con intolerancia, es dañino. Pero si se gobierna con humildad y sencillez, con apertura, como lo está haciendo Danilo y el PLD, es positivo. Entonces, la gestión del PLD con mayoría en el Congreso Nacional ha sido positiva para el desarrollo de la sociedad dominicana, porque ese caos, esa anarquía tradicional, ese enfrentamiento que se daba entre el legislativo y el ejecutivo, que en cierta medida era una traba para hacer las reformas necesarias, no se ha visto en la última década. Y eso nos ha permitido avanzar hacia el Estado social y democrático de derecho. Hoy somos un país de América donde hay un clima de armonía política, de paz y de tranquilidad, con expectativas de que el futuro será bueno, superior al resto de los países del continente. Eso tiene que ver con la actitud y el estilo del liderazgo. A diferencia de países, por ejemplo, como Venezuela, que tienen crisis de partidos y crisis de liderazgo, nosotros tenemos un sistema de partidos estable y tenemos liderazgo de calidad en abundancia. Que hay un desbalance, que ese liderazgo de calidad en abundancia está casi todo en un partido y hay déficit en los otros, esa es la verdad. Entonces, por eso ese es el partido que ha venido ganando y que se percibe que seguirá ganando. Apostando a la forma de ser de nosotros como nacionales, no importando que seamos morados, blancos o colorados, algunos dicen, deja que la armonía no exista en el PLD, que va a ocurrir lo mismo que en el PRD y va a fracasar el plan de permanecer en el gobierno. ¿Usted piensa eso? Esa armonía en el PLD no se rompe. Ya no es posible que se rompa, porque ya con un ejercicio prolongado de 4 periodos en el Ejecutivo, ya con buenos resultados, ya hay una cultura de ponerse de acuerdo. Lo que en el PRD es cultura del caos y la anarquía, que no es posible ya que la desaparezcan, en el PLD hay cultura de armonía y de entendimiento. Ambos partidos ya definieron estilos y formas que no van a cambiar. Entonces, la principal fortaleza del PLD frente al PRD ahí que está. Y la población dominicana se está aclimatando con el estilo de gobierno del PLD, porque no hay pérdida de tiempo en ataques personales, en intrigas, en golpe bajo y en zancadilla. Entonces eso le permite al PLD comunicar mejor su gestión y en cierta medida lograr que las ejecutorias se dimensionen y la población las reciba en amplitud. Cuando el PRD gobierna, los mismos conflictos entre ellos empañan las ejecutorias. Entonces ya ambos partidos están totalmente definidos con patronos culturales. ¿Conflicto entre los grupos que siguen al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, usted no lo vislumbra? Siempre habrán diferencias, porque no solo ellos, ahora están surgiendo otros grupos más, porque cada aspirante de esos muchachos que se está lanzando tiene una estructura de base ya que los respalda. Y es un proceso que va a fortalecer al PLD, porque la fuerza de un partido hoy depende de la cantidad y calidad del liderazgo. Entonces, en este proceso interno van a salir por lo menos 8 personas que van a comenzar a recorrer el país
van a trabajar en su imagen, van a trabajar en la construcción de un pensamiento integral y sistémico, van a trabajar duro con el propósito de poner una visión de futuro. Entonces el PLD saldrá fortalecido y ganancioso debido a que va a incrementar su activo de liderazgo armónico, distinto a lo del PRD, que se percibe que será una contienda entre las tres figuras que ya han competido en el pasado. Después de unas declaraciones que en las últimas 2 semanas ha ofrecido de manera constante y a veces casual, aunque en el caso de Leonel Fernández nada es casual, el presidente Fernández, en el PRD, que ha estado muy tranquilo en estos días, han comenzado a ripostar, a responder y a pensar en las posibilidades de retorno al poder de Leonel Fernández. Incluso el expresidente Hipólito Mejía se refirió en términos muy duros a Fernández e incluso volvió al ruedo con el adversario de siempre. ¿Qué significa esto? Que el PRD o esa parte que sigue al presidente Mejía se valida en tanto y en cuanto se valida Leonel Fernández, o todo esto se esfuma si el PRD no logra la unidad. Lo primero, que el liderazgo del PRD es reactivo y esa es su principal debilidad en la sociedad de la comunicación. Es un liderazgo que se pronuncia para dar respuesta a las acciones de los otros liderazgos que son la competencia. Y eso es un punto muy débil que ellos tienen y que hace que cada día se alejen más de las mentes racionales del pueblo dominicano. Entonces, el liderazgo del PLD es proactivo, es un liderazgo propositivo, porque cuando Leonel sale en escena y todo el liderazgo del PLD es con propuestas, entonces el liderazgo del PRD responde. Entonces el liderazgo del PRD siempre estará en segundo plano y el del PLD encabezando de mantenerse esta dinámica. Lo de Leonel Fernández es un liderazgo que va a gravitar con mucho peso en la sociedad dominicana mientras exista en este mundo, porque es el liderazgo con un dominio más acabado de las inteligencias múltiples, o sea, esa mezcla de inteligencia racional, emocional, cultural, social y espiritual que tiene Leonel, lo convierte en un producto que en todos los escenarios, cuando hable, va a producir noticias de interés colectivo y que van a ser primeras planas en los medios. Cuando Leonel habló 3 palabritas, fue primera plana. Cuando Hipólito lo enfrentó, una notita desagradable, reactiva. Entonces eso pone en escena los dos productos y la diferencia entre uno y otro. Belarmino, las imputaciones en contra del expresidente Leonel Fernández, ¿usted no cree que afectan su imagen? Tiene suerte porque ahora tenemos que hacer una pausa y usted va a descansar. Regresamos de inmediato.